Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla esta tarde, por estar aquí y por la presentación que has hecho, Blanca. Muchas gracias, que no lo merezco. Como comentaba Blanca, yo es que siempre me gusta hacer las cosas más difíciles y tenemos tanto gente aquí en el aula como los que estáis online. Bueno, gracias a todos por venir. Los que estáis aquí en el aula, disculpad que no me levante, pero si no, no se me oye bien. Y nada, pues lo que quería comentaros hoy es hablaros un poco sobre los materiales que se van a utilizar en los futuros reactores de fusión, en los grandes retos que tenemos en el desarrollo de esos materiales. Y la verdad es que me habéis puesto el listón muy alto, porque viendo solo el cartel que tenéis aquí, que habéis hecho un cartel precioso, pues ya empezamos muy alto. Así que voy a ver si puedo superar el cartel, que no creo. Además, creo que he sido un poco ambiciosa con la charla, porque he pensado que como están ocurriendo muchas cosas en el campo de la fusión, que igual era interesante dar una especie de visión general de todo lo que está sucediendo. Entonces, la charla es bastante general, no entra muy en detalle en ninguna cosa en particular, pero bueno, he pensado que igual sería interesante hacerlo desde ese punto de vista. Entonces, hay muchas cosas de las que voy a hablar que yo no soy experta, pero he intentado poneros enlaces a muchas páginas y de manera que lo que os interesa, pues podéis ir a los realmente expertos y aprender más de ello. Entonces, lo que voy a comentaros es primero un poco describir lo que es la energía de fusión y cómo intentamos conseguirla aquí en los laboratorios terrestres. ¿Qué le pasa a un material cuando lo irradias? ¿Qué pasará con ese material cuando lo metamos en un reactor de fusión? Y cómo los materiales, la modelización de materiales juega un papel muy importante en este campo. Os contaré distintos métodos de modelización que hay. No podemos contarlos todos. Me centraré en dos, que son en los que yo tengo más experiencia, y luego en qué materiales son los de materiales de interés para fusión. Y acabaré pues, diciendo un poco los retos que hay en la modelización. Bueno, pues como sabéis, la energía de fusión es la energía que sucede en el Sol y es la energía que se crea en el Sol y que se produce en el Sol por la interacción de dos iones ligeros para producir un ion más pesado y crear energía. En el Sol se crea de esa manera pues porque tenemos temperaturas muy altas y ayudado por la interacción gravitatoria que existe en el Sol. Pero, ¿cómo hacemos eso aquí, en un laboratorio terrestre? Hay dos métodos para conseguir la reacción de fusión controlada en un laboratorio. Uno es la fusión por confinamiento magnético y el otro es la fusión por confinamiento inercial. Entonces, os voy a contar muy brevemente en qué consiste cada uno de ellos. La fusión por confinamiento magnético, el experimento más importante que existe en este momento es ITER. ITER es un reactor de fusión que se está construyendo en el sur de Francia. Es este reactor que veis aquí. ITER quiere decir el camino en latín y consiste en un tokamak, que es estos grandes imanes en forma de toroidal, y dentro de estos imanes se encuentra el combustible que queremos fusionar. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea del tamaño, de las dimensiones de este reactor, esto que veis aquí, no sé si veis mi cursor, pero esto que veis aquí es una persona. Es un experimento gigantesco. Es la colaboración de 35 naciones, China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y los Estados Unidos están colaborando en este proyecto. Y este es un reactor de demostración, no es un reactor que vaya a producir energía, no es un reactor de producción, sino de demostración de que podemos conseguir ganancia, ¿no? Lo que llaman ganancia, es decir, que podemos obtener más energía de la que ponemos en la reacción. Y se espera conseguir una ganancia del orden de 10 o mayor. El siguiente paso, después de ITER, es DEMO. DEMO va a ser el reactor que sí que va a ser un reactor de producción, un reactor donde ya sí que vamos a ver todo el ciclo de cómo se extrae la energía
y cómo se crea realmente un reactor de fusión magnética. El otro tipo de método para conseguir la fusión es la fusión por confinamiento inercial. Y la fusión por confinamiento inercial es el experimento más representativo, es NIF, el National Ignition Facility, que está en el laboratorio de Lawrence Livermore en California. En este caso, esto funciona con 192 láseres, todos apuntando a una bolita, que es esto que tenéis aquí, una esfera de 1 o 2 milímetros de radio. Esa bolita está metida dentro de un aparato que se llama un Hole Round y lo que hacen es que los láseres inciden sobre este aparato, se crean rayos X, los rayos X inciden sobre la bolita y la bolita implosiona. Dentro de la bolita es donde está el combustible. Se produce la implosión de esa esfera y ahí es donde se produce la reacción de fusión. Entonces, este es el otro mecanismo que hay para conseguir esa energía de fusión. En Francia también están desarrollando uno de este tipo, que es el láser megajoule. Entonces, esto en los últimos años y muy recientemente ha habido grandes avances en la energía de fusión. En diciembre del 2022, el laboratorio Lawrence Livermore anunció que habían conseguido la ignición, que habían conseguido ganancia en esa reacción. Y eso fue un gran hito para la fusión. Es un gran avance científico. Y, por otro lado, aquí en Europa también ha habido grandes avances muy recientemente. En el mismo año, febrero del 2022, se consiguió el récord mundial de producción de energía de fusión en JET, que es un tokamak que hay en el Reino Unido. Y todavía más reciente, este pasado febrero, se consiguió el récord mundial de plasma de fusión, porque uno de los problemas es el confinamiento, cuánto tiempo puedes confinar el plasma, ¿no? Y pues ya cada vez se van consiguiendo tiempos más largos. Eso se consiguió en un tokamak que hay en Cadarache, que es donde se está construyendo ITER. Es un tokamak que se llama West, que es un tokamak un poco más pequeño. Entonces están sucediendo muchas cosas en el campo que eso ha hecho que haya mucha gente interesada en la energía de fusión. Después de muchos años trabajando en ese tipo de energía, pues, por ejemplo, hay ya más de 50 empresas privadas relacionadas con la energía de fusión. Y eso ha ocurrido muy recientemente. Aquí os he puesto unas cuantas, he puesto algunos nombres de algunas de ellas. Podéis ir aquí, que esto es la Fusion Industry Association. En este enlace podéis ver todas las empresas que hay relacionadas con la fusión. Y en ese mismo enlace, esta empresa ha hecho este diagrama que muestra muy claramente cómo en los últimos, no sé, 5 o 6 años, pues se han creado muchísimas empresas relacionadas con la fusión. Además, también hay mucha aportación de fondos por parte de los gobiernos a distintos gobiernos, el estadounidense seguro y creo que también el alemán, se han alineado con distintas de estas empresas para avanzar en esto de conseguir un reactor de fusión comercial. Entonces, aquí hay muchísimos nuevos conceptos muy distintos a lo que yo os he contado antes que tienen estas empresas de cómo conseguir esa energía de fusión. Así que estamos en una época realmente muy interesante. Bueno, pues, ¿cómo conseguimos esa reacción de fusión en estos laboratorios? La reacción de fusión más eficiente en el laboratorio es la que involucra a iones de deuterio y de tritio. ¿Vale? Los iones de deuterio y de tritio, cuando se fusionan, producen helio y producen un neutrón y energía. ¿Vale? Y el 80% de esa energía se lo lleva el neutrón. Los neutrones van a tener energías del orden de 14 megaelectronvoltios. Esas son energías mucho más altas que las que puedes conseguir, por ejemplo, en una reacción de fisión, que son energías del orden del megaelectronvoltio. Estos son 14 megaelectronvoltios. Y lo que va a suceder es que esos neutrones
van a llegar a las paredes, van a depositar esa energía en forma de calor y ese es el calor que queremos extraer para producir electricidad, por ejemplo, con un proceso que sería similar a lo que hace una central convencional, ¿vale? Pero, al mismo tiempo, esos neutrones van a dañar los materiales, de esos reactores. Y esa es la parte que yo quería adentrarme un poquito más. La producción de defectos que se genera debido a esos neutrones, por un lado, y además de producir defectos, que esto es lo que contaré con más detalle, otra cosa que también sucede es que se producen fenómenos de transmutación. Se producen reacciones nucleares de manera que estás cambiando la química del propio material. Por ejemplo, en el tungsteno se producen reacciones nucleares que se transforma el tungsteno en renio o en osmio. Entonces, no es solo el daño debido a los defectos, sino que estás cambiando la química del propio material. Entonces, son procesos muy, muy complejos. Esto es esquemáticamente lo que se produce, cómo se produce el daño debido a la interacción de esos neutrones con un cristal, ¿no? Imaginad que tenemos una red cristalina, todos los átomos aquí alineados de forma perfecta, y uno de esos neutrones cede cierta energía a un átomo de la red. Entonces cede energía a este átomo lo desplazamos de su sitio, se va a mover y va a dejar aquí un hueco que será lo que llamamos una vacante. Y ese átomo se va a colocar en un lugar distinto de la red, que no es un lugar perfecto, y entonces esto le llamamos un intersticial. Ese es el defecto más sencillo que puedes generar y esto se llama un par de Frenkel. Pero en realidad los procesos son bastante más complejos que eso. Lo que se producen son colisiones múltiples, se mueven muchos átomos a la vez y eso es lo que produce el daño en el material, además de estos defectos más simples, ¿no? Entonces, para mostraros esto, para ilustraros eso, os voy a mostrar una película donde lo que se ve son únicamente bolitas de color verde, que son los átomos que me faltan, las vacantes, y otras bolitas de color rojo, que son sitios donde tengo átomos de más, esos intersticiales. Entonces, solo voy a mostrar las vacantes y los intersticiales. Y bueno, espero que esto se pueda ver también online. Entonces, lo que veis aquí es que aquí le hemos dado una energía de 30 kiloelectronvoltios a un átomo y esto es una red de cobre. Y veis que lo que ha sucedido es como una especie de explosión en el material. Voy a ir para atrás y para adelante otra vez para que lo podáis ver. Muchos átomos se desplazan de su sitio, hay un gran desorden en el cristal. De hecho, hay tanto desorden que localmente esto prácticamente está fundido, la temperatura es tan alta que es casi un líquido, pero si os fijáis, muchos de esos defectos vuelven otra vez, muchos de esos átomos vuelven otra vez a su sitio, recuperamos la mayoría del cristal, pero algunos no quieren volver a su sitio, ¿vale? Se quedan en sitios donde no deberían estar. Y eso es lo que nos va a crear problemas. Aquí lo que tenéis es átomos que faltan, entonces tengo una agrupación de átomos que faltan, un clúster de vacantes, es un agujero, y tengo zonas de muy alta densidad, con más átomos de los que debería. Todo esto ocurre en una escala de tiempos del orden de 10 elevado a menos 11 segundos. Es algo muy, muy rápido. Son procesos del orden de 10 picosegundos, 20 picosegundos, de ese orden. Y tamaños de 50 nanómetros. Más o menos esto de aquí a aquí, habrá unos 50 nanómetros. O sea, que fijaos que hemos pasado de un reactor que tenía no sé cuántos metros de alto hasta el átomo. Y el caso es que tenemos que entender esto, tenemos que entender qué sucede a nivel atómico, cómo se crean esos efectos, cuántos se crean, de qué tipo son, porque necesitamos entender los cambios que se van a producir en esas paredes enormes que no podemos estar cambiando constantemente, ¿vale? Que tienen que ser resistentes a esto, a esta radiación que ocurre a nivel atómico. Entonces son muchas escalas de tiempos y muchas escalas porque queremos predecir el comportamiento del material a años, no a picosegundos. Entonces son muchas escalas de tiempo y muchas escalas de dimensión, de longitudes que tenemos que abarcar.
Para que veáis que esto no es solo una computación, algo simulado, algo del ordenador, algo que nos hemos inventado nosotros en un cálculo. Lo que os muestro aquí es un experimento donde lo que hacen, esto lo que estáis viendo aquí es un trozo de metal, es hierro cromo, ¿vale? Es hierro cromo y lo que hacen es irradiar con iones y al mismo tiempo que están irradiando, están observando esa superficie de ese material con microscopía electrónica. Entonces, estamos viendo lo que está sucediendo al mismo tiempo que estamos irradiando. Y lo que podéis ver ahí es una serie de puntos, si os fijáis, un montón de puntos, algunos de ellos empiezan a moverse, otros aparecen y desaparecen. Todos esos puntos que veis ahí es lo que antes os he mostrado, uno de ellos, ¿no? Pero esto es a una escala de tiempos más larga. Nosotros no podemos resolver temporalmente picosegundos en este experimento, ¿no? Pero sí que vemos el resultado, el final de ese daño que produce cada uno de los iones. Y luego esto que veis aquí, este hilo, esto que parece un hilo aquí, esto es una dislocación. Y esto ya estaba en el material, esto es un metal y los metales tienen estas dislocaciones que son los defectos que permiten que un material sea dúctil. Son los defectos que controlan la plasticidad del material. Cuando tú coges una cuchara metálica y empiezas a doblarla y quieres romperla, te va a costar un rato, ¿no? Vas a estar deformándola hasta que al final se rompe. Esa deformación que ocurre antes de romperse está controlada por estos defectos. Si no tuviéramos esos defectos, pues no tendríamos esa plasticidad. ¿Qué está pasando aquí? Que al irradiar, si os fijáis, la estructura de esta dislocación está cambiando. Ya no es lo mismo que tenía yo antes al principio. Entonces, estoy cambiando las propiedades mecánicas del material. Eso ya no se va a comportar igual. De hecho, una de las cosas que pasa bajo irradiación es que los materiales se vuelven frágiles. Porque igual estoy decorando, esto se llama decorar una dislocación, estoy decorando la dislocación con defectos y eso va a impedir que la dislocación se pueda mover. A mí me gusta mucho enseñar estas películas. Esto es de Roman Schoblin, que es un profesor de la ETH en Zúrich. Y esto es un experimento que lo hicieron en Janus, en Francia. Y me gusta mucho enseñar esto porque me parece fascinante que esto es un trozo de hierro. Y lo pones bajo un haz de iones y pasan millones de cosas ahí y cosas muy complejas que todavía no entendemos, cambios importantes en las propiedades del material y muchas de esas cosas todavía no las entendemos, con algo tan simple como hierro cromo. Bueno, pues esos defectos son, esto es un poco un esquema, tenemos esos defectos que se crean, llegan a esas estructuras que ya existían en el material, dislocaciones, a impurezas, a bordes de grano y cambian las propiedades. Por ejemplo, por enseñaros, esta es la imagen, yo creo que más enseña de materiales irradiados. Esto es un acero austenítico, un acero de base FCC, o sea, la estructura es FCC. Y este acero se ha irradiado en un reactor de fisión, con neutrones del orden de 1 megaelectronvoltio, o creo que incluso menos. Y lo que podéis ver ahí es que hay un cambio de volumen espectacular. Si tú pones eso en el reactor, vamos, te lo cargas, empieza a fracturarse, ¿no? Por el estrés. Entonces, evidentemente, este material pues, no es muy bueno debido a ese cambio tan grande en volumen. Y ese cambio en volumen se debe a esos defectos que se han producido a nivel atómico. Esto es una imagen de microscopía también de ese material después de irradiarse. Y eso que veis ahí son agujeros. Son agujeros que se han producido por la irradiación, similar a lo que os he enseñado en la película de antes, ¿no? Este es un fenómeno que tenemos que entender y que tenemos que controlar y evitar. Y hay muchos otros fenómenos que no voy a entrar en mucho detalle, pero, por ejemplo, uno de ellos es, os he dicho que estos materiales, esto es una curva de tensión-deformación. ¿Vale? Coges un trozo de metal, lo estiras y según lo vas estirando, dibujas
el estrés aplicado frente a la deformación. Y lo que ves es que al principio tienes un comportamiento lineal, un comportamiento elástico, y esta es la parte plástica. Esto sería un material dúctil. Si un material que no está irradiado se rompería a esta elongación. Un material, después de irradiarse, se rompe a esta elongación. Hemos perdido ductilidad. Y además se endurece. Veis que esta parte aumenta. Y todo eso está relacionado con con la decoración de dislocaciones, con la formación de precipitados, con todos estos procesos complejos. Entonces, esto es lo que nosotros queremos entender. Y lo queremos entender para neutrones que tienen 14 megaelectronvoltios. Y el problema es que no tenemos ninguna fuente de neutrones de 14 megaelectronvoltios con las condiciones que vamos a encontrar en fusión. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de irradiación para poder entender estos fenómenos, porque no podemos esperar a tener el reactor ya. Tenemos que aprender antes. Entonces, lo que se utiliza en el programa de fusión europeo, por ejemplo, y también en el de Estados Unidos, es irradiar con iones. Se irradia con iones, esto es Janus. Por ejemplo, en Janus en Francia tienen la posibilidad de irradiar incluso con 3 haces distintos e incluso ver, creo que con 2 haces a la vez y también observar la irradiación. Pero irradiar con iones no es irradiar con neutrones. Hay muchas diferencias y tenemos que entender esas diferencias. Y ahí es donde la modelización pues, puede ayudar bastante. Por una parte, si tenemos un buen modelo, pues podríamos seleccionar los materiales de una forma más eficiente, no tendríamos que hacer tantos experimentos, podríamos decidir antes pues, qué grupo de materiales serían los ideales para hacer luego los experimentos sobre esos, ¿no? Ir un poco más a tiro fijo. Después, nos puede predecir el comportamiento de ese material a largo plazo, que es lo que queremos. Y cambiando las condiciones de irradiación, los tiempos, las temperaturas. Y además nos permitiría pues, conectar o extrapolar lo que aprendamos de iones a lo que sucedería en neutrones. Eso es lo que queremos en la modelización. Y para eso pues, necesitamos entender todos esos procesos que ocurren a nivel muy fundamental. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo modelamos todos esos procesos tan complejos? Pues utilizamos lo que se denomina modelización multiescala, que consiste en necesitamos modelar, como hemos dicho antes, sistemas que van desde el átomo a tamaños de metros y tiempos que van desde picosegundos a décadas. Entonces, eso no hay ningún modelo único que sea, digamos, de primeros principios que pueda simular todo eso. Entonces, tenemos que usar distintos modelos en distintas escalas. Y esa es la idea de esta figura que tenéis aquí. Si quiero tener muchísima precisión en el modelo, tengo que utilizar un modelo ab initio, un modelo donde resuelvo la ecuación de Schrödinger con unas ciertas aproximaciones, pero no tengo ningún parámetro ajustable, sino que lo que tengo son aproximaciones, pero no parámetros. ¿Vale? Entonces, es lo más preciso que puedo hacer. Pero solo puedo hacer unos poquitos átomos y si tengo suerte y un buen ordenador, puedo hacer algún picosegundo. Entonces, esto no es suficiente. Pero de aquí puedo sacar información que luego paso a otros modelos que me permiten hacer cálculos más grandes. Por ejemplo, la dinámica molecular clásica, que ahora hablaremos un poquito. Eso no es suficiente tampoco, porque voy a llegar a tiempos muy cortos. Necesito algo más, pues voy al Monte Carlo cinético. Y así sucesivamente vamos pasando de un modelo a otro. Esto pues es lo ideal, ¿no? Lo deseable, pero esto tiene muchas dificultades porque por una parte no sabes lo que te estás dejando detrás. Hay algo que me estoy dejando que tendría que haber sacado del modelo anterior y no lo he pasado. ¿Es mi modelo lo suficientemente completo? Entonces, en todos esos pasos, lo ideal es comparar siempre con experimentos. Es la única referencia que tenemos. Tenemos que irnos a
a la realidad, ¿no? Y ver si los modelos realmente están dándome esa realidad o no. Entonces, pues como os comentaba, no podemos ir por todos los modelos y me voy a centrar en dos que algunos de vosotros conocéis, no sé, por algunos que estáis aquí habéis visto esto antes, que son los modelos que yo conozco, la dinámica molecular clásica y el Monte Carlo cinético. Voy a ir muy rápidamente por estos dos modelos. Entonces, la dinámica molecular clásica, podemos hacer millones de átomos, pero podemos ir solo hasta nanosegundos. Y luego en el Monte Carlo cinético ya podemos ir a sistemas que pueden tener hasta una micra y sobre todo podemos ir a tiempos muy largos. Esa es la ventaja que tiene el Monte Carlo cinético. Entonces, la dinámica molecular, así muy rápidamente y muy brevemente, es un método muy sencillo, porque lo que hacemos es resolver la segunda ley de Newton, pero para millones de átomos. Si yo sé la fuerza sobre el átomo, puedo calcular la trayectoria y la fuerza la obtengo de un potencial de interacción. Entonces, este es el ingrediente principal de ese cálculo, el potencial de interacción, cómo interactúan unas partículas con otras, unos átomos con otros, ¿vale? Y para hacer este cálculo, bueno, un poquito de historia, las primeras simulaciones de dinámica molecular, esta es Bernie Alder. Bernie Alder, que murió hace poco, en el 2020, es la persona que inició estas simulaciones de dinámica molecular en el año 57, o sea, salieron los ordenadores y ya estaba la dinámica molecular en marcha. Y en el 60 ya empezaron a hacer cálculos de daño por radiación. Fue uno de los primeros cálculos que se hizo con dinámica molecular, no por Bernie Alder, por otros investigadores. Entonces, esto es algo, y además esto se hizo también en el laboratorio de Lawrence Livermore, donde tienen algunos de los ordenadores más potentes también allí. Y una de las ventajas que tiene la dinámica molecular es que si yo quiero hacer un sistema muy grande, quiero calcular un sistema con muchos átomos, lo que puedo hacer es dividir ese sistema en sistemas más pequeños, cogerlo a trozos y darle cada trozo a un procesador. Entonces puedo utilizar un superordenador para hacer cálculos muy grandes con millones de átomos. Y es relativamente sencillo la paralelización de los códigos de dinámica molecular. Entonces, en el programa de fusión europeo, por ejemplo, pues tenemos esta máquina que es Marconi, que está en Italia, y es una máquina a la que podemos pedir tiempo y, pues si nos lo conceden, podemos acceder a esa máquina para hacer los cálculos más grandes, ¿no? En España también tenemos una red española de supercomputación y tenemos un superordenador que es el más potente de España, es Mare Nostrum 4, y creo que ya están en construcción del 5, no sé si ya está construido, pero están en ello, me parece, y es este que tenéis aquí. Entonces, algunas de las simulaciones que os voy a mostrar están hechas aquí, en el Mare Nostrum, de hecho. Pero no en el 4, en el 1, el primero que salió. Esta lo hicimos en el primer Mare Nostrum. Entonces, esta potencia de cálculo pues nos permite hacer simulaciones con, por ejemplo, estos son 11 millones de átomos y podemos hacer ya energías de 100 kiloelectronvoltios, tamaños que ya son de 70 nanómetros. Esto es el daño que se produce por esos 100 kiloelectronvoltios. Esto es en el caso de cobre. Podemos estudiar qué pasa si tengo una dislocación. Esos defectos se controlan la plasticidad y ahora pongo aquí el daño muy cerca o esos átomos energéticos muy cerca de la dislocación, pues aquí veis que esos defectos, si aquí veis que esto parece un gusanito que va caminando al lado de la dislocación, es que el defecto se ve atrapado por el campo elástico de la dislocación. Y entonces, por eso decora la dislocación, porque no puede salir de ahí, se queda atrapado. Pero claro, eso afecta al defecto, que no puede volver a su sitio, pero también a la dislocación, que si ahora se quiere mover no va a poder, porque tiene ahí un obstáculo. Y por aquí abajo creo que había otro que también hace lo mismo. Y por aquí viene uno que de repente ve ese campo elástico y de hecho cambia incluso de orientación para alinearse y quedarse ahí atrapado por la dislocación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprender con la dinámica molecular.
El código que más se utiliza de dinámica molecular es este, es LAMMPS. LAMMPS es un código abierto que se desarrolló en los laboratorios Sandia, que están en Albuquerque, en Estados Unidos, y es un código muy, muy versátil. No solo hace dinámica molecular, también tiene módulos de Monte Carlo, me parece. Y lo bueno de una herramienta como la dinámica molecular es que te permite hacer muchísimas cosas distintas. Yo os estoy hablando aquí de daño por radiación, pero si conoces bien la herramienta, la puedes utilizar para hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, pues yo he podido utilizar no LAMP, sino otros códigos que usábamos antes, que eran de Livermore, de hecho, pues para simular nanocontactos, para simular ondas de choque en materiales amorfos, deformación de grafeno, nanoindentación de materiales. Es una herramienta que es muy útil si la conoces, porque te permite cambiar de campo. Y eso a mí es una cosa que a mí me gusta mucho también. Ir explorando la herramienta que tú tienes, en qué campos puede ser útil. Aquí tenéis algunos ejemplos que he sacado directamente de la página web de LAMMPS. Y bueno, tenéis aquí todos los enlaces por si queréis mirar algunas de estas cosas vosotros luego por vuestra cuenta. Entonces, lo que os comentaba de la dinámica molecular es que el ingrediente principal es el potencial interatómico. Entonces, ese potencial interatómico es una función que el más sencillo es un potencial de pares, lo que llamamos un potencial de pares, ¿no? Es un potencial que solo depende de la distancia entre los átomos. Este es el más simple de todos, es el potencial Lennard-Jones, que seguramente todos conocéis, y que me dice que cuando dos átomos están muy cerca, pues se repelen. Si están muy lejos no se ven y a una determinada distancia se atraen. Entonces tengo un mínimo de ese potencial. Esto es un potencial muy, muy sencillo que solo me va a permitir modelar sistemas muy sencillos. Pues, por ejemplo, una interacción Van der Waals o un gas noble. Si quiero modelar algo más complicado como un metal, pues tengo que ir a funcionales que son un poco más complejos, que no voy a entrar aquí en detalle, pero todos estos funcionales tienen una serie de parámetros que obtenemos o bien de experimentos o bien de cálculos de primeros principios, ¿no? Siguiendo esa línea de simulación multiescala. Os cuento esto porque ahora mismo en el campo de la fusión y en el campo de materiales en general, una de las cosas que se está desarrollando mucho es la utilización de inteligencia artificial para desarrollar potenciales. Entonces se utiliza Machine Learning para desarrollar potenciales interatómicos y es una idea completamente distinta. Porque ahora la idea es que tú tienes una base de datos muy grande, porque con la potencia de cálculo que tenemos podemos hacer cálculos de primeros principios, cálculos pequeños, pero muchos de ellos, y usar esa gran base de datos para ajustar la energía de superficie, el potencial. Entonces, aquí en esto lo que se pierde un poco es la física que hay detrás de esa función de potencial, porque ahora ya es un ajuste matemático, pero tienes la ventaja de que puedes ajustarlo muy fácil, mucho más fácil que en el caso de potenciales empíricos clásicos, se pueden ajustar sistemas que son muy complejos, sistemas de muchos elementos. Y, de hecho, eso es lo que hace Blanca. Blanca y en su grupo de investigación en la UGR están utilizando Machine Learning para desarrollar potenciales para aplicaciones de fusión. ¿Cuál es la limitación de la dinámica molecular? Pues lo que os comentaba antes, el tiempo. Con dinámica molecular solo voy a poder llegar hasta nanosegundos. Y eso no es suficiente. Si miramos lo que pasa experimentalmente, si nos vamos otra vez a ese experimento que os he enseñado antes, yo no tengo un puntito de estos aislado. Estamos irradiando constantemente y además la irradiación, el tiempo medio de irradiación con iones, por ejemplo, el tiempo medio entre dos iones es del orden de milisegundos, no de nanosegundos. Van a pasar muchas cosas entre un ion y el siguiente. Y eso no lo puedo simular con dinámica molecular.
Y luego, además, hay procesos muy complejos, pues procesos aquí, esto también es un experimento, no es una simulación. Esto es una caracterización que se llama Atom Probe Tomography, y aquí pueden identificar los distintos componentes, ¿no?, los distintos elementos químicos que tienen, y en este caso lo que ven es todas estas manchas rojas, es que hay precipitados de cromo. Al irradiar, el cromo precipita, forma estos complejos que, de nuevo, van a impedir el paso de las dislocaciones, van a cambiar las propiedades mecánicas. Y estos son procesos que también ocurren en escalas de tiempo que no se pueden hacer con dinámica molecular. Entonces, para eso utilizamos Monte Carlo que se llama Monte Carlo cinético. En un Monte Carlo cinético vamos poniendo el daño producido por las cascadas individuales. Solo tenemos ahora en el Monte Carlo cinético, lo que hacemos es que nos olvidamos de los átomos y lo único que tenemos son los defectos que se generan. Y esos defectos los sacamos de los cálculos que hemos hecho antes con dinámica molecular. Nosotros utilizamos un código que se llama Monca, que se desarrolló en el Instituto de Idea de Materiales de Madrid. Lo hizo Ignacio Martín Bragado. Ignacio, después de esto, se marchó a trabajar a una empresa de semiconductor, bueno, de modelos para la industria de microelectrónica en California, en Silicon Valley, y ahí está, Silicon Valley. Creo que ya no está haciendo Monte Carlo, pero ahí está, sí. Bueno, pues este método, ¿cuál es la dificultad del método? Pues que, vale, tengo los defectos que he sacado de dinámica molecular, pero ahora necesito saber todas y cada una de las posibles reacciones que pueden hacer esos defectos, de los posibles eventos que pueden hacer esos defectos, de las migraciones, de las disociaciones, de la interacción entre un defecto y otro. Entonces, para que os deis una idea de lo que supone construir un modelo como esta tabla de aquí, que no es imposible leer, esas son todas las reacciones que tenemos que meter en un modelo Monte Carlo. Y esto es solo para hierro con carbono, porque tenemos que poner todos los distintos tipos de defectos que se pueden generar. Y de ahí sacar probabilidades de que algo ocurra. Eso es el Monte Carlo. Lo que es el algoritmo, de nuevo, es un algoritmo muy sencillo, pero el modelo físico es bastante complicado de construir. Pero una vez que lo tienes, pues esto es un cálculo de Monte Carlo, donde aquí lo que estáis viendo es se está irradiando el material. Ahora ya vamos a energías de 1 megaelectronvoltio. Ya podemos acercarnos a lo que hacen experimentalmente. Y todos esos discos que veis ahí son defectos de distinto tipo que se crean en hierro cromo. Y ahora ya podemos llegar a tamaños de 1 micra casi, aunque en esta dimensión ya veis que estamos muy limitados, porque aún así esto tardas una semana en hacer este cálculo. Porque uno de los problemas que tiene este tipo de modelo es que no es fácil de paralelizar en absoluto. Es un modelo secuencial y no se puede paralelizar. Estos son cálculos que hizo Juan Pablo Balbuena, que estaba aquí en la Universidad de Alicante y ahora está en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Bueno, pues con esto, y bueno, aquí veréis, lo que veis aquí es que estas imágenes que vienen del Monte Carlo ya se parecen un poquito más al experimento. Ya vemos algo y tienen las dimensiones ya del experimento y podemos comparar con datos experimentales, ¿vale? Ya nos vamos acercando un poco más. Pero lo que os he contado solo es hasta aquí. De toda esta escala que queremos llegar, y esta es la parte que está más explorada, la parte que está más estudiada. Esta parte de aquí arriba, que serían elementos finitos y utilizar ecuaciones constitutivas, que son ecuaciones que vienen de experimentos para ver el comportamiento mecánico. Esto también está muy estudiado, pues los ingenieros saben hacer esto muy, muy bien. Pero la idea es darle a ese método de elementos finitos datos que vienen de lo demás, que vienen de primeros principios, no de experimentos. Entonces, tenemos que unir esta parte de aquí arriba con esta parte de aquí abajo y parece que estamos yendo así, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y la parte de en medio es la que todavía no hemos conectado muy bien. Bueno, y
Estos son los modelos y todavía no os he contado, llevo ya casi final de la charla y todavía no os he contado nada de los materiales. No os he dicho nada de qué materiales son. Os he contado cómo se generan los defectos. Entonces, muy brevemente os digo más o menos los materiales que se van a utilizar, por ejemplo, en ITER. En ITER ya veréis que ahí tenemos una gran cantidad de materiales, os voy a contar solo los más importantes. Tenemos, por un lado, imanes superconductores que tienen que funcionar a 4 Kelvin. Esos están por aquí. Luego tenemos ITER, la cámara de vacío va a ser de un acero austerítico. Después, recubriendo esa cámara, lo que realmente va a ver el plasma, eso va a ser es el manto que va a ser de wolframio, de tungsteno. Y además van a poner una serie de módulos que se llaman los breeder blanket, donde van a ver la producción de tritio, porque estos reactores tienen que producir su propio combustible, tienen que producir el tritio. Y esta parte de aquí abajo, que se llama el divertor, y es por donde se va a extraer el calor y también las partículas, como el helio, por ejemplo, eso también va a ser de tungsteno, porque el tungsteno tiene un punto de fusión muy alto, tiene una alta resistencia a la irradiación en superficie, lo que llaman sputtering, que no sé cómo se llama en castellano, esputereado, pero suena fatal. Y luego hay muchos otros materiales de instrumentación, de diagnóstico, materiales aislantes, toda una gran variedad. Pero nosotros realmente, ITER ya está en construcción, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa saber es los materiales para demo. ¿Qué materiales vamos a usar en demo? Porque demo va a tener una tasa de daño muchísimo más alta, 10 veces más alta de lo que vamos a tener en ITER. Entonces, los materiales todavía van a tener que ser más resistentes. Entonces, la variedad de materiales es muy amplia, pero el básico, el que más se estudia es uno que se llama Eurofer, que es un acero de base de hierro, es hierro cromo, por eso os he enseñado muchas cosas que tenían que ver con hierro cromo, y que no tiene ese problema de cambio de volumen, no tiene ese problema de swelling. También esos materiales les ponen unas dispersiones de óxido, porque esas dispersiones de óxido parece ser que son como que atrapan los defectos. No se entiende muy bien el proceso todavía, pero como veis hay muchísimas cosas que aún faltan por conocer. Aleaciones de tungsteno, el tungsteno desde luego va a estar ahí. Luego aleaciones líquidas para el breeder blanket de plomo litio. Si queréis ver un poco más sobre los materiales, aquí hay un artículo de review que es de un grupo en Oviedo y donde podéis ver mucho más, tenéis más información sobre todos estos materiales. También hay materiales pues, avanzados, materiales distintos, materiales más exóticos, si queréis. Ahora mismo, en los últimos años, se le está dando bastante importancia a lo que llaman aleaciones de alta entropía. Son aleaciones, son sistemas cristalinos de una única fase cristalina con muchos componentes, multicomponentes, más o menos de la misma concentración. Y al parecer son materiales que tienen una alta resistencia a la radiación. Entonces, pues es otro posible material. Y luego materiales nanoestructurados. En el Instituto de Fusión en Madrid, el grupo de Raquel González Arabal está desarrollando materiales de tungsteno, pero que son nanocolumnas. Entonces, como tienes mucha superficie, pues podrían ser unos buenos materiales para atrapar todos los defectos que estás creando, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son materiales bastante más exóticos, pero que es interesante explorar las posibilidades que tienen. Luego, la dificultad es hacerlos a gran escala, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco, como dicen los americanos, out of the box, ¿no? Otras posibles materiales para estos sistemas. Y con esto ya acabo. Necesitamos estudiarlos experimentalmente. Bueno, y yo hago modelos, pero lo de modelización está muy bien, pero al final hay que ir a la realidad. Y hay que testear estos materiales. Entonces tenemos la gran ventaja de que aquí en España, en Granada, se está construyendo un laboratorio que va a ser único en el mundo para estudiar materiales irradiados con neutrones.
y es el IFMIF DONES. DONES no es del valenciano, DONES es Demo Oriented Neutron Source y es el International Fusion Materials Irradiation Facility. Entonces, esto va a ser un acelerador, aquí bueno, no se ve muy bien en esta imagen, pero aquí hay un acelerador de deuterones que va a incidir sobre el litio. Aquí hay un ciclo de litio que será líquido y se producen neutrones y además los neutrones con la energía que queremos, con las características que queremos, que representan lo que ocurre en una reacción de fusión. Entonces esos neutrones van a incidir sobre los materiales y se va a utilizar para estudiar esos materiales. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad y una gran suerte pues tenerlo aquí, tan cerquita, ¿no? Bueno, y con eso pues concluyo. He ido muy deprisa, os he contado demasiadas cosas, me temo, pero espero que por lo menos hayáis visto que realmente estamos en un gran momento en el desarrollo de la energía de fusión, que están pasando cosas muy interesantes y que eso está animando mucho este tema que parecía como un poco dormido. Que necesitamos entender muchas cosas sobre producción de defectos, sobre cómo influyen las propiedades. Os he hablado de propiedades mecánicas, pero también va a cambiar las propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas. Y una propiedad que me he dejado aquí, que es muy importante para la fusión, que son las propiedades térmicas. Porque al final toda la energía la tenemos que sacar a partir del calor, ¿no? Y espero que también hayáis visto que la modelización nos puede ayudar en el desarrollo de esos nuevos materiales. ¿Qué retos tenemos? Pues en los materiales, en los modelos, el reto que creo yo que tenemos ahora mismo es modelos integrados. No estudiar las cosas a trozos, sino tener todo completo, ¿no? De alguna manera. Esto se está abordando utilizando cálculos en la exascala, ya no es petaflops, ya es hexaflops o no sé, y modelos continuos. Modelos sencillos, o sea, una combinación de las dos cosas, ¿no? Modelos muy complejos, pero también modelos muy continuos, muy sencillos que te permitan cambiar parámetros rápidamente y aprender de lo que está sucediendo. Y la inteligencia artificial, que, bueno, yo creo que puede ser muy útil. Puede ser muy útil. Os he contado solo una aplicación de la inteligencia artificial, pero hay una aplicación de la inteligencia artificial que yo creo que puede ser muy útil en el desarrollo de materiales y es extraer patrones de toda la información que tenemos. Tenemos tantísima información, sobre todo de experimental, y cualquier parámetro que tú cambias te cambia la respuesta del material. La inteligencia artificial igual nos podría servir para encontrar patrones, que es muy difícil encontrar así simplemente comparando o leyendo artículos. Igual, de forma más automática, se podrían encontrar patrones. Yo creo que eso va a ser una cosa interesante de ver. Y, por supuesto, la validación experimental con IFMIF DONES y otros lugares, ¿no? Como la irradiación por iones sigue siendo muy útil, ¿no? Para IFMIF DONES todavía queda un tiempo hasta que se construya. Entonces, la validación experimental siempre es fundamental en todo esto. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis mandarme algún correo, queréis preguntarme otras cosas, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y por escucharme. Si tenéis preguntas, pues intentaré responder todas las preguntas que pueda. Gracias. Pues muchísimas gracias, María José, por esta charla. Esto es una novedad sí, una novedad. No, está muy bien. Como normalmente lo hacemos solamente online, no podemos aplaudir, pero me gusta esta cosa que añadimos a esto. Muchísimas gracias por la charla. Nos has dado una visión estupenda, pues, de cómo está la energía de fusión hoy en día, de los retos que hay, de las herramientas que tenemos para intentar seguir avanzando en eso tan necesario y a un nivel, yo creo, pues muy adecuado para que lo podamos entender todos y para que nos despiertes la curiosidad. A mí, desde luego, me has sugerido un montón de preguntas pero bueno, ya te las preguntaré de otra manera, porque tenemos preguntas de los participantes, no os lo hemos dicho al principio, pero la manera para que fuera un poco más dinámico, lo que hacemos en las charlas del Universo Jefes es
que nos vais poniendo las preguntas por escrito en el apartado este del Zoom de preguntas y respuestas, y ahora pues yo las voy a ir leyendo, ¿vale? Para que María José las pueda ir contestando. Entonces, ¿ya hay alguna pregunta? Si alguien más tiene alguna, pues por favor la ponéis ahí y yo se la leo a María José, ¿vale? Así que mientras tanto, dime, ibas a decir... Bueno, una cosa es que desde aquí no te oyen muy bien porque no he traído altavoces, no lo he pensado, la verdad. Entonces igual yo repito otra vez la pregunta si no se oye desde ahí, ¿vale? Vale, muy bien. Pues mira, el primero es Ismael Azuaga, que pregunta, ¿cuánto tiempo de irradiación se necesita para esos cambios microestructurales? Dice, supongo que dependerá del tipo de material, dice, pero en el ejemplo de hierro cromo, desde el primer momento van ocurriendo ya esos cambios. Entonces, él quiere saber si hay un tiempo específico. Pues en realidad, claro, si lo hace, me preguntas si hay un tiempo en el que se empieza a ver la irradiación, el daño en el material, ¿no? Entonces, experimentalmente sí hay un tiempo, pero es por la resolución. Es por la resolución, por ejemplo, cuando lo observamos por microscopía de transmisión electrónica, ¿eh? Hay un tamaño mínimo que puedes observar. Tú no puedes observar nada que sea menor de 1 nanómetro. Entonces, igual están produciendo defectos, pero no los ven, porque son demasiado pequeños. No sé si... pero en la simulación se puede ver que se producen inmediatamente. Es un proceso muy rápido. Se producen picosegundos. Y se produce desde el principio. Lo que pasa es que se va acumulando. Al principio se acumula de forma lineal y después interactúa entre ellos. Y de hecho, lo que sucede es que el daño, al final, llegas a un valor constante. Ya no se acumula más daño. ¿Vale? O sea que tienes un... Y es desde los picosegundos. Lo que pasa es que experimentalmente no lo podemos resolver. No tenemos ni la resolución espacial ni la resolución temporal. Entonces lo vemos como que sucede un poco más tarde, pero es por esa resolución. No sé si eso contesta la pregunta. Yo creo que sí, pero si no, pues nos lo pones otra vez si tienes más dudas sobre eso, ¿vale? En preguntas y respuestas. Guillermo García pregunta, bueno, primero te da las gracias por la charla, que dice que le ha gustado mucho, le ha parecido muy interesante y tiene varias preguntas. La primera es, dice que es la menos interesante que si les podemos compartir las diapositivas. Bueno, tendríamos que pensar a ver la manera, si María José nos las quisiera prestar, tendríamos que ver luego la manera de haceroslas llegar, pero Por mi parte no hay problema, sí. vale, pues déjanos pensarlo, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer y te las llegamos. Si no, en el peor de los casos, pues nos escribes a Universo Jefes o escribes al correo del Jefes y ya nos lo hacen llegar y a partir de ahí te las pasamos, ¿vale? Y luego las preguntas ya de física, María José, cuando pusiste las empresas que trabajan en este campo, mencionaste a Helion. Y él dice que ha oído que la fusión de Helion ofrece una forma peculiar, o sea, que Helion ofrece una forma peculiar de realizar la fusión, pero que él no estaba muy enterado y que si tú sabías algo de eso. Pues la verdad es que no sé, porque cada uno hay muchas diferentes y como os decía, es casi imposible saber todo lo que está pasando. Yo creo que es mejor que vayas ahí a la propia página o bien de la asociación o bien de la propia empresa, que lo dirá porque no sé exactamente. Hay muy distintas y no recuerdo ahora cuál es esa, porque hay algunas que inyectan desde dos lados y entonces se produce la fusión en el centro. Hay conceptos bastante exóticos para realizar la fusión y no sé exactamente cuál es el que utiliza esa empresa. Lo siento. Y tiene otra pregunta que es si puedes decir algo más sobre los materiales avanzados, esos que has mencionado al final de la charla, o si nos podrías dar algún enlace o un recurso para saber más sobre estos materiales. Bueno, son materiales que todavía se están testeando, se están haciendo irradiación de esos materiales para caracterizarlos y para ver. Sí que se parece que sí que son resistentes a la radiación. Lo que pasa es que los procesos son complejos y no está muy claro, de nuevo,
cuáles son esos, por qué se produce esa resistencia a la radiación. Bueno, en la charla, en las transparencias tengo algunos enlaces, pero son más bien artículos, más que otra cosa. Pero bueno, puedo, que me mande un correo, yo les mando más información. En particular tanto del tungsteno nanoestructurado, que también es un material interesante, como de las aleaciones estas de alta entropía. Ahí hay mucho interés, no solo en fusión, sino en otros campos para esas aleaciones. Muy bien, más preguntas. Guillermo Álvarez dice, entiendo que el electron runaway, fenómeno por el cual los electrones chocan contra las paredes escapando del campo magnético, daña también esas paredes. Entonces, quiere saber cómo si este efecto es comparable al daño que sufren las paredes por los neutrones. Pues realmente yo nunca he estudiado eso. Siempre nos hemos centrado más en neutrones, en el daño por los neutrones. Y tampoco conozco que haya mucha gente que esté estudiando esa parte. O sea que sería interesante. Es interesante la pregunta. Sí. Pues la siguiente pregunta va en esa dirección, yo creo también, ¿no? Es de Miguel Pruneda. Hola, Miguel. Dice, muchas gracias por la charla y la visión súper amplia del campo. Y su pregunta, dice, has hablado de que la radiación agita los átomos y calienta el material con las cascadas de radiación y la creación de defectos. Dice, pero supongo que también te genera electrones calientes, que se tienen que mover por el material y afectar a los materiales que rodean la pared y cambiar la química de esos materiales. Y si podías comentar un poco los efectos que se observan. Entonces, sobre electrones también. Sí, claro, el simular los electrones es más complicado. Y yo creo que esa complicación hace que igual, por ejemplo, en estos cálculos que hacemos nosotros de dinámica molecular, uno de los problemas es que no tenemos electrones. Entonces, la disipación de la energía debería ser tanto por fonones como por interacción electrón-fonón. Y no tenemos esa parte en la dinámica molecular. Tenemos que simularlo de alguna manera. Entonces, hay métodos para incluir ese frenado electrónico. Y eso es distinto, es diferente a lo que a la pregunta, pero es en la dirección de que esa parte, la parte electrónica, es bastante complicada de simular y de nuevo, que yo conozca, no se considera igual. También, no sé si ese efecto será tan importante en un metal. Es posible que sea más importante en un aislante, por ejemplo. Y a nivel experimental, ¿sabes si de alguna manera se han hecho experimentos de irradiación con electrones o algo así para saber, bueno, no tengo ni idea de si hay alguna manera de poder cuantificar eso? No, sí, irradiación con electrones, hay Por muchos eso, experimentos de irradiación con electrones, claro. pero de nuevo lo que miran es, lo que se observa es el daño, pero en términos de vacantes intersticiales, ese tipo de fenómenos. Porque en principio en los metales consideras que al final el efecto de los electrones no va a ser tan importante, excepto calentar, ¿no? El material Vale. se calienta y se disipa el calor y poco más, ¿no? Pero igual hay otros fenómenos que yo desconozco, es posible, es muy posible. Pues ahora mismo no hay más preguntas. Si alguien se quiere animar a hacer alguna pregunta más aquí en el chat este de preguntas y respuestas. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta. Los tengo aquí un poco abandonados. Sí, mira, por aquí. Entiendo que la parte del reactor que más se ve afectada por la radiación son los litio blancos. Entonces, si crees que te va a llegar un material que no haga falta que sea sustituido, y lo mismo para la ausencia de la radiación. No se ha ido Sí, muy bien, María José. Vale. sí, ahora sí, no me preguntas si que la parte que más se ve afectada por la radiación, si llegará un momento en el que se podrá tener un material que no sea necesario sustituirlo, ¿no? La parte que más se ve afectada es la parte de abajo, que es el divertor, porque esa es la parte por la que se extrae el calor y también el helio residual, ¿no? Entonces, esa parte
Claro, es la que más se daña y es la que van a utilizar tungsteno de momento. Si se pudiera conseguir un material más resistente que el tungsteno, pues sería ideal. Pero ahora mismo ese es el material que se tiene en mente tanto para ITER como para demo también. Pero bueno, para demo van a cambiar mucho las cosas, o sea, van a crear, va a haber otros materiales, ¿no?, que van a aparecer. Pero sí, claro, lo ideal sería tener un material que no tienes que cambiarlo. Claro, entiendo que para cambiarlo tendrías que separar el reactor y eso lleva muchos costes, servicios. Claro, para cambiar cualquier cosa, pues hay que... No solo eso, es que cualquier cosa que tú quieras hacer en el reactor no puede entrar una persona. Se tiene que hacer con robótica. La robótica es una parte también muy interesante y muy importante del desarrollo de todo esto. Tienes que hacerlo con remoto, porque también hay activación del material. No es como en fisión, es mucho más de vida mucho más corta, pero hay activación. Entonces, bueno, eso también se puede controlar eligiendo el material adecuadamente. Y eso es una cosa que también se mira mucho, ¿no? ¿Qué material podemos utilizar que no se active? Tungsteno, por ejemplo, es otro de los materiales que se utiliza porque tiene baja activación. Entonces, sí, cualquier cambio que se haga es complicado. Pues hay dos preguntas más relacionadas con el tema del calor, la misma dirección. Bueno, Miguel vuelve a preguntar qué se hace para extraer el calor, si se utilizan termoeléctricos, y Guillermo García pregunta que expliques un poquito más sobre el divertor para ver cómo se podría extraer ese calor que se genera. Bueno, la idea sería, creo que en ITER me parece que yo os digo que yo no soy experta en reactores de fusión, así que no sé, espero no decir nada que no sea cierto, pero en principio hay un refrigerante que sería agua. ¿Vale? En demo, por ejemplo, tienes, no sé si el breeder blanket va a servir también como refrigerante, porque ahí lo que tienes es un líquido también, unas paredes líquidas de plomo litio, pero no estoy segura. Pero en principio lo que tienes es extraerse el calor porque tienes como unas tuberías de agua, como un reactor, pero eso sería en demo. Eso sería ya cuando quieras extraer el calor para crear electricidad. No sé si he respondido. Pues, a ver, una pregunta más ha aparecido. Claro, dice Miguel que claro que es más fácil usar agua. Irene de Juan pregunta, dar las gracias por la charla y sobre el cambio de divertor, quiere saber cada cuánto se estima que tendríamos que cambiarlo. Te estamos poniendo en un brete, María José, que esto no Pues es sí, tu con campo. esto la verdad es que no lo sé, es que no sé ni siquiera si tenemos suficiente información para saber eso. Seguramente no a Realmente. estas Es alturas, que claro. en ITER el daño total que se estima al que se va a llegar no es tan alto. Es alto, pero no es tan alto. Entonces ahí no creo que haya mucho problema. El problema realmente es luego, es demo. Ahí sí. Y con estos materiales que tenemos ahora tendríamos que estar cambiándolos bastante a menudo. Claro, con lo que se supone ya no de parar, pero como decía María José, que eso está activado y hay que dejar un tiempo bueno, mucho tiempo para que eso sea inerte. Muy bien, pues yo ahora mismo no hay más preguntas. Yo diría que si alguien quiere hacer una pregunta que la ponga rápido, o si no en la sala donde está María José. No sé si tenéis alguna. Sí. Si se demo y eso es confinamiento magnético, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas tiene por ejemplo, el confinamiento inercial? Porque entiendo que la cantidad de combustible es menor, ¿no? Eso que era una bolita de un diámetro de los milímetros. Sí. Entiendo que hay más combustible en un confinamiento magnético que en uno inercial. Entonces, ¿qué ventajas tiene un reactor de fusión por confinamiento inercial?
Sí, me preguntan, lo repito para que me preguntan qué ventaja tiene un reactor de confinamiento magnético frente a uno inercial, porque en uno inercial la cantidad de combustible que necesitas es muy poca, ¿no? Porque las bolitas son muy pequeñitas. Lo que pasa es que los reactores de fusión inercial todavía no, su finalidad no es solo la producción de energía, sino que tienen otras finalidades de seguridad, por decirlo de alguna manera. Y entonces la parte conceptual de cómo extraer la energía todavía está menos avanzada que en el caso de la fusión magnética. Pero hay conceptos, y el concepto es que tú tendrías que tener esas bolitas, no sé si son 600 bolitas cada minuto, tendrías que tirar esas bolitas, ¿vale? Ir tirándolas y al mismo tiempo, a la vez que caen, los 192 láseres tienen que apuntar a la bolita y conseguir la implosión. Y eso constantemente. Entonces eso es complicado. Entonces la parte de cómo extraer la energía o cómo hacer un reactor realmente, ¿cómo se dice?, de producción de energía, creo que está más atrasado ese concepto que en el caso de la fusión magnética, que desde el principio la idea de la fusión magnética es producir energía. Entonces, pero sí que hay conceptos también para inercial. Y con todas estas empresas tienen también conceptos, algunas de ellas tienen conceptos con fusión inercial, que son diferentes, completamente diferentes a NIF. Y bueno, igual por ahí sale alguna idea y conseguimos la fusión más rápido, ¿no? Yo espero que sí. La verdad es que ahora está habiendo mucho movimiento, ¿no? A nivel público-privado en varios continentes, porque Japón también hay muchas iniciativas privadas, ¿no? Creo, así que para fusión, así que bueno, a ver si entre todos. Pero bueno, por aquí no hay más preguntas, no sé si allí en Alicante hay alguna más. ¿Alguna más? No, ya está. Bueno, pues yo creo que ya hemos acabado una hora muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José, de verdad. Muy interesante. Ya ves que hemos tenido un montón de preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Y os animo a que, si os ha gustado, pues hagáis difusión de estas charlas entre vuestros amigos y colegas. Ya este curso yo creo que no vamos a hacer ninguna más, pero ya hemos contactado al ponente de la charla primera del próximo curso. Así que, bueno, ya os iremos avisando y si os ha gustado, pues os apuntáis y seguimos aprendiendo cosas entre todos sobre el fascinante mundo de la física de la materia condensada. Muchas gracias, María.